En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eras hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles que te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a pruebas al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Saludos, hermanos, hermanas, donde sea que estén. Esta es la explicación larga del Evangelio del día de mañana, que es el primer domingo de Cuaresma. Es conocido como las tentaciones de Cristo, porque ahí se concentra grandemente la actuación de un personaje que se utiliza, ¿verdad?, para explicar que es el diablo, la suma de los males. Y entonces, lo que quiero decirles es que hay tentaciones en otros lugares también para Jesús. Jesús nunca se dio, él sabía cuál era su misión. Y aún al mismo, mire, a alguien a quien le acababa de bendecir después, que fue Pedro, cuando Pedro hace su confesión de que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces después le dijo Pedro que no fuera a entregarse y tal, y cállate, aléjate, Satanás, le dice a Pedro. Y lo quería mucho, pero aún las personas más cercanas a veces nos podrían intentar confundir. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Este comentario está basado en unas proposiciones que hizo Richard Neil Donovan, que fueron traducidas por Ángeles Aller. Es el comentario de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. La tentación en el desierto. ¿Es esta una verdadera tentación o un rito que Jesús no puede faltar? Si faltar es posible, ¿pone Dios la expectación tan baja que en realidad no existe ningún peligro para Jesús?
el autor de Hebreos dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. El Cristo que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Está sujeto a toda experiencia humana, desde el nacimiento hasta su muerte. Pasa por el hambre, dolor, agonía y enojo. De otra manera, la encarnación estaría incompleta y su ministerio defectivo. Si Jesús no puede fallar, su tentación es menos que la nuestra y, y nuestra experiencia diaria. Un Salvador que no puede soportar la tentación diaria que vivimos nosotros, no nos puede salvar tampoco. Esta es solo la primera de las tentaciones de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús experimentará conflicto con autoridades religiosas. Pedro tentará a Jesús para que evite la cruz. Mateo 16:23. Jesús alabará a los discípulos por permanecer junto a él durante sus tribulaciones. Lucas 22:28. En Getsemaní, Jesús luchará con la tentación de nuevo. Lucas 22:42-44. El bautizo y la tentación de Jesús se paralelan a la experiencia de Israel, cuyo bautizo en el Mar Rojo fue seguido por la tentación en el desierto. Primera de Corintios 10, versículos del 1 al 13. El pueblo de Israel fue guiado a su prueba por Dios, igual que Jesús es guiado por el Santo Espíritu. Además, las tentaciones de Jesús eran las mismas tentaciones y en el mismo orden experimentadas por los israelitas en el desierto después del Éxodo. Su primera tentación se trataba del hambre, de la que se quejaron amargamente y cuya necesidad fue satisfecha por la provisión de maná que Dios les dio. Éxodo 16. Su segunda tentación se trataba de probar a Dios en Masá, con quejas sobre el agua. Éxodo 17:2. Su tercera tentación fue caer al suelo y orar a una vaquilla dorada al pie de una montaña. Éxodo 32. Una montaña alta también fue el lugar de la tercera tentación de Jesús. También hay paralelos entre el bautismo y la tentación de Jesús. En los tres evangelios sinópticos, la tentación que sigue inmediatamente al bautizo de Jesús. Ambos, el bautizo y la tentación, toman lugar en el desierto. El Espíritu que descendió sobre Jesús en su bautizo ahora le dirige al desierto. En el bautizo, Dios anunció a Jesús como su Hijo, una relación que el tentador usa al tentar. Si eres hijo de Dios. En su bautizo, Jesús se mantuvo fiel a pesar de la protesta de Juan. Al ser tentado, Jesús se mantiene fiel a pesar de los mejores o peores esfuerzos del tentador. La tentación no ha perdido su poder, sino que continúa siendo una fuerza activa hoy. Aquellos que están trabajando para Cristo y el reino de Dios pueden esperar ser objetivos especiales de las tentaciones de Satanás. Sin embargo, a medida que resistimos esas tentaciones, nos volvemos más y más fuertes para resistir la tentación futura. Nosotros damos interpretación de Satanás y del diablo como una figura que es, el mito es un símbolo, ¿verdad? Es como decir la suma de todos los males. En diferentes circunstancias se nos presenta, pero la suma de todo eso, entonces nos parece bien decirle así, porque
las escrituras nos enseñan que así es como se le menciona. Mateo 4, 1 y 2. Llevado del Espíritu, tentado del diablo. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado. Esta viene del griego, tentado, del griego pirastenai, de pierazo, tentado o puesto a prueba del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto, versículo 1. El Espíritu que descendió sobre Jesús en su bautizo como una paloma, ahora le guía a Jesús al desierto para ser tentado por el demonio. Eso parece extraño para el Espíritu de Dios. Pensaríamos que el Espíritu de Dios le guiaría a Jesús lejos de la tentación en vez de hacia ella. Muy pronto Jesús nos enseña a rezar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Nótese, sin embargo, que el Espíritu no le tienta a Jesús, sino que solo le guía al desierto. Va al desierto con él, recordándonos el Salmo donde Dios nos acompaña por las sombras del valle de la muerte. El Espíritu guía a Jesús, le acompaña a Jesús. Tentar es el negocio del demonio. Ser tentado, peirastenai, de peirazo del diablo. En el versículo 1, la palabra peirazo puede significar tentar o probar. Tentar es convencer a una persona de hacer algo malo. Probar es darle a una persona la oportunidad de hacer el bien. Tentar es esperar que la persona falle. Probar es esperar que tenga éxito. En Mateo 4:1, el verbo claramente tiene los dos significados. Dios, por medio del Espíritu, busca probar a Jesús. Satanás, el agente indirecto de Dios, busca tentar al designado Mesías. Dado que la tentación de Dios puede ser comprendida como algo que toma prioridad sobre la de Satanás, el pasaje se debe ver como un cuento de probar al Hijo de Dios. El Antiguo Testamento afirma que el probar tiene precedentes. Dios probó a Abraham al exigirle la vida de Isaac, Génesis 22, del 1 al 19. Después que Abraham demostrara a Dios su disposición de ofrecerle su Isaac, Dios dijo que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Como se nota arriba, Dios probó a los israelitas en el desierto. Y acordarte has de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2. Anote que Israel también se conocía como el Hijo de Dios. Éxodo 4:22 y 23. Deuteronomio 8, del 2 al 5. Josías 11:1. Israel se pasó la prueba, no la pasó. No, buscó otros dioses y disfrutó de frutas amargas. Dios les castigó por esto, pero no los abandonó. El castigo fue para redimir, no para destruir. Dios le permitió a Satanás probar a Job, un hombre justo. Terribles calamidades cayeron sobre Job, pero él permaneció fuerte en su fe.
Dios le bendijo restaurando su salud, riqueza y familia. Los ejemplos de Abraham y Job nos dan un vistazo a la intención de Dios. Dios permite que sus seres queridos el derecho de elegir el bien y el mal, uno de los dos, y espera bendecir la elección correcta. Esto es tan diferente de ser padre o madre de un joven universitario. La prueba, peirazo, de Jesús comienza en el desierto, pero no termina ahí. Será probado por los fariseos. 16:1, 19:3, 22:18. Y por un abogado. 22:35. Y por todos los que esperan que Jesús suspenda las pruebas. Un tema para cristianos hoy es la existencia del diablo, diabolos. ¿Existe tal ser o es simplemente un mito primitivo? Hoy podemos caer en la tentación de creer de que el mal es producto de un sistema social que falla, pobreza, racismo, ignorancia, etcétera, y a menospreciar la existencia del demonio. Sin embargo, la iglesia enseña o enseñaba la existencia del demonio. Escritores bíblicos nos enseñaron tal existencia y nos instruyeron que Jesús también tuvo trato con tal ser. Y un discípulo no está por encima del Señor. Consideremos que esta manera de explicar la existencia del mal mediante un ser que resume todo el mal sería el Satanás. Por eso es que lo vemos como la simbolización de todos los males. En donde hay mal está presente Satanás y a donde hay bien, salud y sanidad y alegría y amistad y solidaridad con los pobres sobre todo, ahí está Dios. Consideren descendientes que se crían en los suburbios. Pocos de ellos son víctimas de pobreza o racismo y la mayoría de ellos disfruta de riqueza y oportunidades. Si malas circunstancias producen el mal, buenas circunstancias deberían producir el bien. Pero ¿son los hijos de los suburbios grandes ejemplos de virtud? Los hijos de papi y mami, como decimos acá en Costa Rica, no son un buen ejemplo. Apenas la juventud opulenta es a menudo juventud mal encaminada. ¿Significa esto que sistemas sociales que fallan no producen cosas malas? No, significa que la iglesia no es responsable de corregir tales sistemas. ¿O sí? ¿O simplemente significa que podemos reconocer que el mal es algo personal tanto como social? Se acumula, no solo en nuestros barrios, sino que en nuestros corazones también. Es deber del cristiano corregir las situaciones donde se producen eventuales daños y caídas. Por ejemplo, la gran lucha que existe para que no entre droga en un país, porque la droga es sumamente destructiva. Eh, Hay que corregir que no se paguen salarios por debajo de la ley y que además los diputados, oiga, yo creo, esto es una opinión mía, yo creo que los diputados deberían ganar el salario mínimo de ley, que ellos mismos le ponen a las personas a vivir con salario mínimo, que los prueben a ellos también. Eso sería una magnífica cosa. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, versículo 2, 40 días no tiene la precisión que nosotros le adjuntamos. Es como nuestra frase, un par de semanas, que puede decir 14 días o 12 o 16. Su función es conectar a Jesús con Moisés, que ayunó 40 días. Éxodo 34:28. Elías, que ayunó 40 días. Primera de Reyes 19:8.
y los israelitas que caminaron 40 años por el desierto. Éxodo 16:35. Mateo 3 y 4. La primera tentación. Y llegándose a él, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Mas él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos por partes. Si eres hijo de Dios, en el versículo 3, siguiendo el bautizo, una voz del cielo anunció: este es mi hijo. Ahora el demonio dice: si eres hijo de Dios, presentando duda, retándole a Jesús que demuestre la autenticidad de su identidad. Di a estas piedras que se hagan pan. El demonio ataca a Jesús en su punto más débil, su tremenda hambre física. El hambre nos exhausta, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Una persona muerta de hambre apenas tiene fuerza para alimentarse, y mucho menos la fuerza para rechazar alimento. Una persona hambrienta tiene que hacer lo posible por conseguir comida. El deseo de sobrevivir lo llevamos dentro. La tentación a Jesús para aliviar su propia hambre, usar su gran poder para conseguir un propósito pequeño, pero quizá el propósito no sea tan pequeño. Jesús debe comer, si no morirá, y su misión morirá con él. El tentador usa lógica que persuade. Quizá la tentación es también hacer pan para los demás. Jesús, una persona con compasión, querría alimentar a los hambrientos. Pan para los hambrientos confirmaría que Jesús es el Mesías y traería a la gente hacia él. Y una vez que tengan pan, necesitarán agua y alojamiento y ropa, etc. Si Jesús puede convertir las piedras en pan, imagínate cómo podría mejorar las vidas de la gente e impulsar su alianza con él. Escrito está: no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 4. Jesús cita Deuteronomio 8:3, que habla de los israelitas en el desierto. Y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni los padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá con solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Vivirá el hombre. Deuteronomio 8:3. Los israelitas habían pasado hambre y se habían quejado de la negligencia de Dios. Así, fallando la prueba, Jesús responde de una manera diferente. Ni se queja ni trata de cambiar la prueba. Bajo circunstancias diferentes, Jesús usará su poder para alimentar a los hambrientos. Mateo 14:13-21, 15:32-39. Jesús no dice que no necesitemos pan, sino que no solo vivimos de él. Debemos tenerlo, pero nuestra necesidad más profunda se satisface solo por medio de la palabra de Dios. Jesús proveerá pan, pero no lo hará dándole la espalda a Dios. Aquí el tema verdadero es que no puede empezar su ministerio siguiendo al demonio. La llamada de clarión es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Dios, tu Dios, al Señor Jehová, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Deuteronomio 6:4-5. Todo eso empieza en la Biblia cuando se dice Shema Israel. Escucha Israel.
Nosotros, la iglesia, podemos recordar el fondo de la palabra de Dios, justamente ayudándoles a los necesitados con comida, agua, alojamiento, ropa, salud, higiene. Pero la motivación para hacerlo desvanecerá si no somos alimentados y reforzados por la palabra de Dios. Nuestra primera obligación es ser alimentados y alimentar a los demás con la palabra de Dios. También hay una partecita que quiero recordar de un teólogo, Helder Cámara, que dijo: es extraño, cuando le doy de comer a los pobres me dicen santo, pero cuando pregunto por qué hay tantos pobres, es que para que haya un solo rico tiene que haber 5,000 pobres. Eso era lo que él estaba en el fondo, entre líneas, diciendo. Cuando pregunto por qué hay pobres, entonces me dicen comunista. Mateo 4, versículos del 5 al 7, la segunda tentación. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. La tentación es ponerle a Dios a prueba, como los israelitas hicieron en Masá. Dios ha anunciado a Jesús como su Hijo. 3:17. Ahora el demonio cita Salmo 91, 11 y 12, retándole a Jesús que tome a Dios por su palabra. De nuevo el demonio empieza diciendo: si eres el Hijo de Dios. El reto es que Jesús pruebe su identidad a sí mismo y a los demás, y aprovecharse del poder que se le ha concedido. No uno por uno, sino que en grandes números. No solo podría Jesús poner en marcha su ministerio rápidamente, sino que también podría salvar a gente que de otra manera se perdería, que moriría antes de tener una segunda oportunidad. Otra vez, nótese la lógica persuasiva del demonio. Una lección para la iglesia es que el demonio y sus discípulos citan escritura con motivos malvados, como hacen algunos que, para esparcir el odio y la discriminación, citan la escritura. Sí, hay algunos que dicen: es que en la Biblia está escrito que los pobres siempre existirán. Entonces, ya están justificando la existencia de los pobres, pero no continúan con la lectura, donde dice, ahí mismo en ese texto dice entonces: sí, pero existen para que ustedes demuestren la bondad, hagan la presencia de Dios en la tierra. Debemos hacer la diferencia. Eso es el llamado de Cristo. Mientras que apelan a nuestra naturaleza más baja, su apelación más fuerte es nuestra naturaleza más alta. Tratan de convencernos de hacer o no lo que pensamos que está mal, sino que pensamos que está bien. A menudo van bien vestidos y se comunican bien. Ni mantequilla se derretiría en sus bocas, son amables. Sus fines parecen buenos y su lógica inequívoca. Esto nos trae una responsabilidad: escuchar con oídos discriminantes, no solo para evaluar lo que se dice, sino también para evaluar lo que la persona dice. ¿Estamos escuchando a alguien que nos aconseja o que nos tienta? ¿A alguien que construye o a alguien que destruye? ¿Tiene la persona algún propósito debajo de la manga? ¿Es la persona
alguien que alimenta a los demás o alguien que los desilusiona, alguien que ama o alguien que odia. ¿Exhibe la persona en su propia vida los frutos del espíritu de amor? Alegría, paz, paciencia, amabilidad, fe, gentileza y autodisciplina. Gálatas 5, 22 y 23. La persona que intenta aconsejarnos maneja bien su propia vida, negocio y familia, espiritual, profesional, moralmente. Podemos caer en tentación fácilmente cuando vemos que el mundo se desvía y sentimos la necesidad de encaminarlo de nuevo. Es muy fácil decir que, por una vez, el fin justifica los medios. Escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 7. Jesús cita de Deuteronomio 6:16, dándole a una escritura precedencia sobre otra. Nadie, ni siquiera Jesús, tiene derecho de poner a Dios a la prueba. Tales pruebas no demuestran fe, sino duda. Probar a Dios es hacernos los conductores, requiriendo que Dios nos siga a nosotros en vez de la otra manera. Para poder contestar escritura con escritura como hace Jesús aquí, debemos conocer la Biblia y la doctrina cristiana. Debemos tener nuestra respuesta preparada, porque el tentador no nos dará tiempo para buscarla o para pedir consejo. El tentador es un maestro del tiempo e insiste en que tomemos una decisión ahora. Como dicen los exploradores, siempre preparados, estén preparados, siempre listos. Mateo 4, versículos del 8 al 10, la tercera tentación. Otra vez le pasa el diablo a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez le pasa el diablo a un monte alto. Verso 8. Otra vez nos recuerda a Moisés que encontró a Dios en una montaña alta. En esa montaña alta, Jesús confronta al demonio. Jesús ha venido a salvar al mundo y el demonio se lo ofrece y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Moisés también podía ver los reinos del mundo desde la cima de la montaña. Por esa montaña Dios prometió que Israel prosperaría y después les dio este aviso. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de que Jehová tu Dios fue, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas será si llegares a olvidar de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te encorvares. Protesto lo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las gentes de Jehová destruirá delante de vosotros, así permaneceréis. No cuanto no habréis atendido la voz de Jehová, vuestro Dios. No por no haber obedecido la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio 8, 17 al 20. Dada la situación de Israel bajo dominación romana,
La oferta de recibir todo el mundo es una tentación poderosa. Los judíos añoran los días de David y de Salomón y aquellos días. En esos días, Israel era una nación con la que había que tener cuidado, pequeña pero grande al mismo tiempo. Los ejércitos israelitas derrotaron grandes naciones. Ahora Israel es una sombra de lo que era. Romanos coleccionan impuestos y los soldados imponen la tasación. La cara del emperador se encuentra en sus monedas. La grandeza judía es una vaga memoria. Nada atraería gente a Jesús más que la promesa de poder político y militar. Todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 9. El demonio pone un precio atractivo, un solo saludo, con solo reconocimiento momentáneo de la autoridad del diablo. La oferta del demonio podría ser una proposición atractiva. Aún el Nuevo Testamento reconoce el poder del demonio. Le llama el príncipe de este mundo. Juan 12:31, 16:11. Y al príncipe de las potestades del aire. Efesios 2:2. Y gobernadores de estas tinieblas. Efesios 6:12. Pero mientras que el demonio aparenta que le dará todos los reinos de este mundo al ser exigidos, la realidad es muy diferente. El mal tiene estacas profundamente clavadas en los reinos de este mundo y mucha gente está dispuesta a servirle, pero ¿puede él compartir el mundo entero? Concretamente, ¿podemos confiar que repartirá algo? No. La oferta del demonio no es ninguna oferta, sino una trampa de hierro. La oferta es solo el cepo y un cepo artificial. Vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 10. Jesús cita el Deuteronomio 6:13, recordándonos que Jesús es el único objeto apropiado de alabanza. En el Sermón del Monte, Jesús nos dirá que nadie puede servir a dos amos. 6:24. Pero primero demuestra ese principio con su propia vida. Podríamos presumir que esto no es un problema para nosotros. No caemos en la tentación de crear una vaquilla dorada para alabar. Nunca caeríamos al suelo para alabar al demonio. Sin embargo, una reexaminación cuidadosa podría crear preguntas sobre nuestras prioridades. ¿Es el mundo más importante para nosotros que Dios? ¿Ocupa el mundo el primer lugar en nuestras vidas cuando deberíamos reservar ese lugar para Dios? ¿Cómo evaluamos esto? Una prueba es ver cómo pasamos el tiempo. ¿Oramos los domingos? ¿Sí o no? ¿Qué ponemos en primer lugar? En lugar de Dios. ¿Los domingos por la mañana? La prueba es cómo administramos nuestras finanzas. ¿Qué damos? La norma bíblica es un diezmo del 10% para el Antiguo Testamento. ¿Cuánto ofrendamos nosotros en relación con nuestras reales posibilidades? ¿Cómo se compara con nuestro presupuesto de recreación y entretenimiento? Otra prueba es cómo servimos a los demás. ¿Hacemos algo para ayudar a los necesitados? Jesús dice, vete, Satanás. Jesús le dirá estas mismas palabras a Pedro cuando éste proteste el anuncio de Jesús de su muerte venidera. 16:23. Puede haber momentos de lucha contra la tentación y debemos alejarnos rápidamente. No hay nada que ganar de una lucha con el tentador. El tentador ofrece todo, pero solo da suciedad. Cuando un amigo se convierte en tentador,
confróntale. Si no cesa, encuentra otro amigo. Un gran filósofo dijo una vez que el capitalismo ha destruido los tiernos lazos que unían las relaciones familiares, reduciéndolas a simples relaciones de dinero. Carlos Marx. Mateo 4:11. Ángeles llegaron y le servían. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Cuando Abraham pasó la prueba, Dios le bendijo. Cuando Jacob pasó la prueba, Dios le bendijo. Ahora Dios bendice a Jesús. Hay esperanza para nosotros aquí. Cuando nos vemos confrontados por dificultad, hemos de recordar que Dios está esperando que lleguemos y nos está esperando con una bendición muy grande. Al terminar este evangelio 28, 16, 20, Jesús tendrá el poder que el tentador prometió, pero el poder vendrá no del tentador, sino de Dios. El camino al poder no será el arrodillarse ante el demonio, sino ser levantado en una cruz para salvación de todos. Bendito, santo y muy amado Jesús, nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los espero mañana, domingo 26, 10 de la mañana. Si pueden venir a la misión de la Natividad, vengan. Si no pueden venir, pueden seguirnos a través de Facebook Live en la página Misión de la Natividad. Hasta luego, amigos.